Sabéis, hay momentos en la vida donde alguien te mira y decide que no vales nada, que eres invisible, que tu existencia es tan insignificante que puede convertirse en el chiste de la noche. Eso fue exactamente lo que me pasó. Y lo que esa persona no sabía es que estaba encendiendo una mecha que terminaría consumiéndolo todo. Imagina esto. Estás en un salón lleno de gente rica, con vestidos que cuestan más que tu casa, con copas de champán que brillan bajo las luces de cristal. Y tú estás ahí, con tu uniforme gris 2 tallas más grande, empujando un carro de limpieza, tratando de ser invisible. Porque eso es lo que haces cuando trabajas sirviendo a los ricos. Te vuelves parte del mobiliario. Desapareces. Hasta que alguien decide señalarte. Él levantó su copa, gesticulando hacia el vestido carmesí suspendido en el centro del salón. Un vestido de 850.000 euros. Y dijo en voz alta, para que todos escucharan, si puedes entrar en eso, te desposo aquí mismo y ahora. Las carcajadas explotaron instantáneamente. 200 personas giraron para ver quién era el blanco de la broma. Y ese blanco era yo. Sentí el calor subir por mi cuello, tiñendo mi rostro de un rojo que chocaba con mi piel oscura. Mis ojos se llenaron de lágrimas que parpadeé ferozmente para contener. No aquí. No delante de ellos. Porque había aprendido en mis 6 años trabajando en eventos de lujo que la gente rica tiene un talento particular para convertir la degradación en entretenimiento. Vamos, cariño, gritó una mujer con un vestido dorado. Acepta la propuesta. Los multimillonarios solteros no aparecen todos los días. Más risas. Flashes de teléfonos capturando el momento para Instagram. Bajé la cabeza, agarré el mango del carro de limpieza tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos, y empecé a caminar. Cada paso era una batalla contra el impulso de correr. Cada risa detrás de mí era una puñalada en la espalda. Espera, me llamó, su voz todavía llena de crueldad. No huyas. La oferta sigue en pie. 30 días. Si en 30 días logras entrar en ese vestido, cumpliré mi palabra. La multitud aplaudió como si estuvieran viendo un espectáculo. Yo no miré atrás. Empujé el carro a través de la puerta de servicio. Y tan pronto como la puerta se cerró, apagando el sonido de las risas, me apoyé contra la pared fría del pasillo de servicio y dejé que las lágrimas finalmente fluyeran. Pero algo ocurrió en ese pasillo vacío, entre montones de sábanas dobladas y el olor de productos químicos de limpieza. Algo dentro de mí no se rompió. Se transformó. La vergüenza comenzó a hervir hasta que se convirtió en otra cosa. Rabia. Determinación. Juramento. Mi ojo artístico, afinado por años estudiando alta costura y diseño estructural, se fijó inmediatamente en el vestido carmesí. No era solo 850.000 euros en seda y cuentas. Era una hazaña de ingeniería, una clase magistral de construcción francesa. Y mientras mi mirada rastreaba las pinzas meticulosamente dobladas y el corsé rígido con ballenas, una crítica profesional, aguda y fría, atravesó la niebla de mi humillación. Noté la costura asimétrica donde la cremallera se encontraba con la cintura, una debilidad sutil pero crítica. El vestido no era simplemente pequeño, era estructuralmente restrictivo, una jaula construida para imponer un tipo de cuerpo. Y la diseñadora francesa había usado una mezcla de seda notoriamente frágil que requería tensión perfecta para quedar plana. Este vestido era una metáfora del mundo entero de ese hombre. Hermoso, caro, pero fundamentalmente defectuoso y fácil de rasgar si se estresaba correctamente. Me di cuenta de que el desafío no era solo perder peso. Era dominar mi propio cuerpo para adaptarme a una restricción artificial mientras simultáneamente estudiaba las debilidades del vestido. La rabia cedió, reemplazada por el enfoque calculador de una antigua estudiante a quien acababan de darle un problema complejo que resolver. Mi juramento ya no era sobre venganza. Era sobre desmantelar una ilusión, comenzando con la tela carmesí misma. Lo que ninguno de esos invitados fácilmente entretenidos sabía era que yo no era solo una conserje. Hace 6 años, había sido estudiante de diseño de moda en la escuela Parsons, una becaria de matrícula completa con calificaciones impecables, hasta que mi madre sufrió un derrame cerebral catastrófico a los 54 años. Y yo tuve que elegir entre mis ambiciones y la supervivencia de mi familia. Elegí la supervivencia. Abandoné la universidad 2 semestres antes de terminar, tomé 3 trabajos y cuidé a mi madre, quien quedó paralizada del lado izquierdo. Y durante 6 años, tragué humillaciones como esa porque necesitaba los fondos para cubrir fisioterapia, medicamentos y alquiler. Pero esa noche, algo cambió. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano,
Cuadré mis hombros e hice un juramento silencioso. En 30 días, regresaría. No por el absurdo matrimonio, no por su validación, sino para demostrar que nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a juzgarme por mi apariencia o mi estatus. Y lo que ese hombre tampoco sabía era que esta broma inofensiva estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que no solo desmantelarían su reputación meticulosamente construida, sino que revelarían secretos que había enterrado profundamente bajo capas de riqueza y poder. Porque yo no regresaría sola. Y cuando lo hiciera, no sería solo mi físico lo que habría cambiado. No dormí esa noche. Sentada en la cocina estrecha de mi apartamento en el Bronx, abrí mi vieja laptop y tecleé 3 palabras en el buscador, su nombre y la palabra escándalos. Los resultados se derramaron en la pantalla. Artículos sobre su empresa petrolera, fotos en yates, cenas benéficas. Pero seguí cavando más profundo. Y ahí fue cuando lo encontré. Un foro para exempleados. Testimonios anónimos. Historias de acoso, despidos injustificados, demandas silenciadas con acuerdos de confidencialidad. La búsqueda se convirtió rápidamente en una investigación forense. Pasé del chisme de tabloides obvio usando búsquedas booleanas complejas que había aprendido investigando patentes textiles en la universidad. No solo encontré un foro de exempleados. Encontré un archivo digitalizado de quejas oficiales presentadas ante organismos reguladores, sistemáticamente borradas del registro público pero que aún persistían en cachés de datos archivados. Lo que me heló fue el patrón. Las quejas laborales no eran solo sobre acoso, sino sobre silencio forzado respecto al negocio principal de ese hombre, las operaciones petroleras en el Golfo Pérsico. Descubrí un sitio remoto de denunciantes de corta duración que había sido brutalmente cerrado, detallando violaciones ambientales en sitios de perforación offshore y los subsiguientes sobornos a reguladores, a menudo canalizados a través de empresas fantasma. Me di cuenta de que la humillación en la gala era un síntoma de una corrupción sistémica mucho más grande. Este hombre no era solo un matón sexista. Era un terrorista económico. Y las verdaderas apuestas eran mucho más altas que mi reputación o su propuesta cruel. Comencé a catalogar las corporaciones fantasma, rastreando las dudosas transferencias bancarias mencionadas en las quejas, sentando las bases para el momento inevitable cuando necesitaría pruebas financieras irrefutables para acompañar el testimonio personal de las mujeres. A la mañana siguiente, a las 5 de la mañana, estaba en el gimnasio de 24 horas a 3 cuadras de mi casa. No era un lugar elegante. Pesas oxidadas, espejos agrietados, sin aire acondicionado. Pero la cuota mensual era 20 euros y la dueña, una exboxeadora llamada Rita, tenía una mirada comprensiva. ¿Primera vez?, preguntó Rita, viéndome dudar en la entrada. Tengo 30 días para entrar en un vestido talla 34. Rita levantó una ceja. ¿Y por qué quieres eso? Porque alguien apostó que no podía. Una sonrisa lenta se formó en el rostro de Rita. Entonces vamos a hacer que ese idiota se trague sus palabras. Pero tienes que seguir mi entrenamiento exactamente, todos los días. Sin excepciones. El régimen de entrenamiento impuesto por Rita era menos sobre vanidad y más sobre resistencia operacional. Rita, una mujer que trataba cada repetición como una declaración de independencia, no me permitía revolcarme en la autocompasión. El dolor físico se convirtió en una herramienta para la claridad mental. Mientras la composición de mi cuerpo cambiaba, algo más se afilaba, mis habilidades de observación. En mi trabajo de limpieza, me había entrenado para ser invisible, moviéndome silenciosamente por habitaciones llenas de gente, notando detalles que los ricos ignoraban, la bisagra suelta de una puerta en una suite VIP, la escalera trasera sin vigilancia, la colocación de cámaras de seguridad en relación con activos de alto valor. Esta hiperconciencia cultivada a través de 6 años navegando los pasillos de servicio de la élite se convirtió en mi mayor arma. Durante mis carreras matutinas, practicaba mapeo de rutas y cronometraba distancias específicas. Y durante mi intenso trabajo de core, me enfocaba en mantener la quietud requerida para periodos extendidos de observación. No estaba solo esculpiendo una cintura. Me estaba endureciendo en un instrumento de precisión, preparándome no para una pasarela, sino para una infiltración de alto riesgo donde cada segundo, cada sombra y cada puerta sin cerrojo sería crítico para mi éxito. El gimnasio se convirtió en mi crisol, quemando la vergüenza y dejando solo el borde frío y afilado de mi intención. Asentí. Lo que no dije fue que no solo quería entrar en el vestido. Quería arruinar al hombre que pensó que yo era un chiste. Durante los días siguientes, construyo una rutina agotadora. Gimnasio a las 5 de la mañana,
Trabajo de 7 a 3 de la tarde, 2 horas más en el gimnasio, luego a casa a cuidar a mi madre. Y cada noche después de que mi madre se dormía, volvía a mi laptop. Así fue como encontré a Yara. Yara Mansour, secretaria ejecutiva de ese hombre, había demandado a la empresa hace 3 años por acoso sexual y discriminación. El caso se resolvió amigablemente con un acuerdo de confidencialidad y un pago no divulgado. Pero Yara tenía un blog anónimo donde, sin nombrar nombres, compartía su historia. Le envié un mensaje cuidadosamente redactado. 2 horas después, mi teléfono sonó. «Eres la mujer del video», dijo Yara sin presentarse. La humillación en el Metropolitan. Lo vi en Twitter. Se volvió viral. Mi estómago se hundió. ¿Se volvió viral? 2 millones de vistas. Pero la mayoría de los comentarios están a tu favor. Yara hizo una pausa. ¿Por qué me contactaste? Porque vi tu demanda y tengo la corazonada de que no eres la única. Silencio al otro lado. Entonces encuéntrame mañana. Necesito mirarte a los ojos antes de compartir lo que sé. Nos encontramos en un café discreto en Queens. Yara, 34 años, su cabello oscuro recogido en un moño perfecto, tenía ojos que habían derramado todas las lágrimas posibles y ahora solo contenían acero. Ese hombre es un monstruo, dijo sin rodeos. Pero un monstruo inteligente. Tiene expedientes sobre todos excepto sobre sí mismo. Los usa como protección. Yara, bebiendo su café negro con la quietud de un depredador esperando a su presa, ofreció una revelación crucial que fue más allá del apoyo emocional. Los expedientes son su seguro, explicó Yara, su voz bajando lo suficiente para derrotar el ruido del café. Pero el sistema tiene una falla evidente, un respaldo analógico. Ese hombre tiene un miedo patológico al colapso digital. No confía en la nube para las pruebas verdaderamente devastadoras. Sus archivos principales, las pruebas financieras, las pruebas ambientales de sobornos, los acuerdos de no divulgación firmados con penalidades mayores, las cuentas de sus empresas fantasma offshore, todo se guarda en discos duros encriptados. Sin embargo, las copias físicas de los registros más dañinos se almacenan en una caja fuerte clásica a prueba de fuego, no en la oficina, sino discretamente instalada detrás de una pared falsa en el estudio de su abogado personal. Solo sé esto porque una vez tuve que recuperar un documento olvidado de ese apartamento tarde en la noche. La caja fuerte requería 2 llaves, un código digital, que solo el abogado conoce, y una llave física tallada en caoba guardada en otro lugar. Ese hombre cree que esta llave es completamente imposible de rastrear y está oculta en una ubicación segura dentro del hotel donde se celebró la gala, específicamente en las oficinas ejecutivas porque la usaba frecuentemente para reuniones de alto perfil. Ese es el único hilo suelto en toda su red. ¿Dónde las guarda? No lo sé, pero sé quién podría saberlo. Yara deslizó un papel a través de la mesa. Jamal, su exconductor durante 8 años. Fue despedido el mes pasado por violación de confianza, en realidad porque presenció algo que no debería haber presenciado. Mientras tanto, ese hombre continuaba su vida como si nada hubiera ocurrido. Pero sus asesores comenzaron a notar cambios. Revisaba las redes sociales compulsivamente. Buscaba el video de la humillación. Leía los comentarios. Este tipo es repugnante. Imagina tener tanto dinero y tan poca gracia. ¿Alguien sabe quién es la mujer? Quiero enviarle fondos. Por primera vez en años, ese hombre sentía algo que su dinero no podía comprar, desgracia pública. Llamó a su equipo de relaciones públicas. Eliminen esto de Internet. Señor, lo hemos intentado, pero cuanto más lo borramos, más gente lo replica. Hay una petición en línea con 50.000 firmas exigiendo que se disculpe. Colgó furiosamente. Esa mujer insignificante estaba manchando su imagen. Mientras él se preocupaba por las relaciones públicas, yo encontré a Jamal. El exconductor, un hombre de 50 años con rostro cansado, aceptó hablar por una sola razón. Arruinó a mi hija. Ella trabajaba en su oficina. Tenía 23 años. La acosó. Cuando se negó, la despidió y difundió falsedades. No ha podido conseguir trabajo en 6 meses. Está deprimida. Jamal me miró a los ojos. Si vas a derribar a este hombre, te ayudaré. Y entonces Jamal reveló el secreto que lo cambiaría todo. La confesión de Jamal, entregada con una finalidad ahogada que hablaba de profunda impotencia agonizante, enfocó la misión de la justicia a la retribución absoluta. Mi Leila, estaba estudiando derecho, murmuró Jamal, arrugando una servilleta en su mano.
Él le ofreció un puesto de mentora, luego la acorraló prometiendo promoción por silencio. Cuando se negó, no solo la despidió. Llamó a media docena de firmas en su red, describiéndola como inestable y un riesgo. Aplastó su ambición, no su trabajo. Le quitó su esperanza. Jamal se secó los ojos, el cansancio dando paso a una feroz determinación. El abogado, el señor Davis, guarda la llave física de la caja fuerte en una vitrina personalizada de seguridad en su baño privado en su oficina. Pero la llave de respaldo, la de su apartamento, la guarda en una caja de seguridad en su piso del norte de Manhattan, oculta bajo una tabla suelta del piso en el armario de servicios cerca de la lavandería. Yo instalé ese armario. Conozco la tabla exacta, la única que se mueve cuando pisa sobre ella. También conozco el código de entrada de servicio al muelle de carga del edificio y la secuencia para desactivar temporalmente la cámara del elevador en el eje de servicio, que es la única forma de evitar el vestíbulo principal y el detalle de seguridad. Es una ventana de 90 segundos antes de que la cámara se reinicie. Necesitamos precisión, precisión de grado militar. 28 días después de la humillación, yo era irreconocible. Había perdido 18 libras. Pero eso no era todo. Mis ojos tenían una nueva agudeza. Mis movimientos eran exactos, deliberados. Rita me observó con orgullo mientras terminaba mi entrenamiento final. Lo lograste, dijo Rita. Pero tengo la sospecha de que esto nunca fue solo sobre el vestido. Sonreí sin responder. Esa noche, tenía dos objetivos, entrar en el vestido y demoler a ese hombre. El plan era peligroso. Jamal había obtenido acceso al apartamento del abogado. El hombre estaría fuera de la ciudad ese fin de semana. Yara había reunido a 3 mujeres más que habían sido víctimas de ese hombre, todas preparadas para testificar si tenían pruebas sólidas. Y yo había logrado algo que ninguna de ellas anticipaba. Hace 2 semanas, mientras limpiaba la oficina ejecutiva del hotel después de un evento, descubrí la tablet personal de ese hombre dejada sobre una mesa. Sabía que volvería por ella. Pero en los 15 minutos que tuve, hice algo que había aprendido en mis días en la escuela de diseño. Tomé fotos de correos comprometedores abiertos en la pantalla. Discusiones sobre sobornos a inspectores ambientales, textos explícitos a personal casado, transferencias bancarias dudosas. No era todo, pero era suficiente para comenzar. El descubrimiento fortuito de la tablet personal de ese hombre fue menos suerte y más oportunidad creada por mi constante vigilancia. El dispositivo estaba abierto sobre una mesa de sala de conferencias poco iluminada, mostrando una cascada de documentos altamente confidenciales. Con apenas 15 minutos antes de que el equipo de limpieza debiera entrar, mis manos, estabilizadas por 30 días de entrenamiento riguroso, se movieron con eficiencia mecánica. Rápidamente utilicé la función de captura de pantalla de la tablet, apuntando solo a las páginas que proporcionaban vínculos contextuales a las cuentas offshore que ya había mapeado. La evidencia más condenatoria incluía una cadena de correos electrónicos detallando un pago del tercer trimestre a una cuenta suiza numerada etiquetada Operación Quimera, directamente correspondiente a las alegaciones de encubrimiento ambiental que había encontrado en las quejas archivadas. También encontré directivas escritas explícitas a su gerente de recursos humanos para gestionar agresivamente la salida de las mujeres que desde entonces habían liquidado reclamos de acoso, proporcionando el motivo crítico y la confirmación de la naturaleza sistemática de su abuso. Mis dedos volaron, capturando docenas de imágenes, no de chismes, sino de pruebas transaccionales duras, antes de deslizar el dispositivo de vuelta sobre la mesa, sin dejar rastro de mi intrusión. La adrenalina ardiendo fría y clara en mis venas mientras completaba la infiltración más significativa de toda la operación. La Gala Metropolitana de Moda estaba organizando un segundo evento de cierre, la subasta benéfica, donde el vestido carmesí sería subastado. Ese hombre estaría presente, naturalmente. Era el mayor contribuyente. Y no tenía idea de que yo también estaría allí. La entrada al salón de baile del Hotel Plaza estaba bordeada de limusinas. Cuando salí de un Uber básico, llevaba un modesto vestido negro que había cosido yo misma, un talento que nunca había perdido. El modesto vestido negro que había cosido era deliberadamente poco notable, funcionando como un camuflaje psicológico. Sin embargo, cuando salí del Uber, mi transformación no era solo física, era tectónica. Las 18 libras que había perdido habían cincelado mi estructura, pero era la arquitectura de mi postura lo que captó la atención de los socialités circundantes y la prensa.
Caminé no con el paso apresurado y desviado de un miembro del personal, sino con el andar medido y deliberado de una mujer que poseía el espacio que estaba atravesando. Mi piel oscura, una vez enrojecida de vergüenza, ahora parecía absorber la luz ambiente, dándome una presencia casi luminosa enmarcada por el severo peinado chic que Rita había insistido. Los pocos invitados que me reconocieron del video viral jadearon, no por estar en el vestido, sino por la pura fuerza inquebrantable de mi presencia. Mantuve la cabeza en alto, mis ojos ya no llorosos ni asustados, barriendo el salón con una evaluación calculada que fue más allá de las joyas y el champán, directamente al corazón de las estructuras de poder presentes. Era la entrada de un general, no de una víctima. Y la confusión inicial de ese hombre fue rápidamente reemplazada por un escalofrío de miedo visceral y paralizante de que esto no era una broma, sino el fin de su mundo meticulosamente construido. El vestido carmesí vendría después. Yara y las otras mujeres ya estaban situadas entre los invitados, cámaras de teléfonos listas. Jamal estaba afuera en un auto de alquiler con una memoria USB que contenía copias de todos los documentos de respaldo del abogado. Todo estaba sincronizado al segundo. Ese hombre circulaba por la sala como un pavor real, dispensando apretones de manos y sonrisas demasiado brillantes. Cuando me vio entrar, no me reconoció de inmediato. Me había transformado no solo mi cuerpo, sino mi cabello, mi postura, todo. Solo cuando me acerqué a él directamente algo se registró en su mente. ¿Me recuerdas?, pregunté, mi voz firme, cortando su charla con un grupo de inversores. Parpadeó, luego su rostro se drenó de color. Tú. 30 días, dijiste. Señalé el vestido carmesí exhibido en un maniquí en el centro del salón. ¿Puedo probármelo ahora, o prefieres que lo haga delante de todos? El salón comenzó a calmarse mientras la gente comprendía lo que estaba ocurriendo. Alguien susurró, es ella, la mujer del video. Ese hombre forzó una risa tensa. Mira, eso fue una broma. No lo decía en serio. Lo interrumpí, sacando mi teléfono de mi bolsillo. Porque tengo la grabación completa. 2 millones de vistas ya. ¿Quieres empujarla a 3 millones? Un murmullo recorrió a los invitados. Las cámaras de los teléfonos comenzaron a levantarse. ¿Qué quieres? Siseo, la fachada de cortesía fracturándose. Justicia. Asentí. Yara y las otras 3 mujeres se acercaron, formando un semicírculo. Quiero que enfrentes a estas mujeres y admitas lo que les hiciste. El rostro de ese hombre pasó por varias expresiones. Desconcierto, reconocimiento, terror. No sé quién es. Yara Mansour, demanda por acoso, 2020. Sara Chun, acuerdo confidencial 2019. Nina Rodríguez, despedida después de rechazar tus avances, 2021. Y Leila. Hice una pausa teatralmente. Tu propia prima, silenciada con 2 millones de euros por la familia. Los jadeos resonaron por la sala. Leila, una mujer de 28 años con un elegante hijab, dio un paso adelante, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Estás loca, susurró ese hombre, pero su voz tembló. Estas son fabricaciones. Entonces explica estos correos. Señalé una pantalla que estaba destinada a mostrar imágenes de un evento benéfico. Las imágenes comenzaron a emerger. Cuando instruye al proyector para mostrar los correos, era apenas la salva inicial. Mientras las imágenes del soborno y los textos explícitos brillaban en la pantalla masiva, bañando los rostros horrorizados de los invitados en el resplandor tóxico de los secretos de ese hombre, no me detuve ahí. Toqué un botón oculto en mi teléfono, activando la fase final catastrófica de la operación. La pantalla cambió inmediatamente de imágenes estáticas a una interfaz de línea de comandos en vivo. Estas son las copias que capturé de tu tablet, anuncié, mi voz resonando con finalidad. Pero continué señalando una barra de progreso que se llenaba rápidamente bajo las palabras subiendo registros de Operación Quimera. Estas son los archivos de respaldo físico que Jamal está subiendo ahora mismo desde el apartamento de tu abogado en Manhattan. El jadeo que atravesó la sala no fue por el escándalo personal, sino por la escala de los crímenes financieros y ambientales que ahora se transmitían en vivo al mundo. Jamal, sentado silenciosamente en el auto de alquiler a bloques de distancia, estaba alimentando la documentación oficial sin editar, los recibos de soborno firmados, los informes de auditoría de seguridad interna que mostraban negligencia masiva, directamente a un servidor público anónimo seguro, asegurando que incluso si la gente de ese hombre destrozaba el proyector, la verdad ya estaba irrevocablemente en lo digital salvaje.
El imperio de ese hombre no solo se estaba derrumbando. Estaba siendo meticulosamente, legalmente y públicamente desmantelado por las mismas personas que había considerado desechables. Correos electrónicos, textos, transferencias bancarias, todo magnificado para que toda la sala lo viera. El sistema de audio transmitió una grabación. La voz distinta de ese hombre, si no acepta el trato, arruina su reputación. No me importa cómo. El silencio fue total. Los periodistas presentes empezaron a escribir rápidamente. Los flashes estallaron desde todos los ángulos. ¿Cómo obtuviste esto?, preguntó, pálido. Subestimaste a la conserje. Me acerqué. Pero aquí está la parte fascinante. Logré entrar en el vestido. Me lo probé ayer. Talla 34 perfecta. Así que técnicamente, me debes un matrimonio. Risas incómodas ondularon, pero yo no estaba riendo. Pero no deseo casarme contigo. Quiero que te disculpes por lo que has hecho. Y no solo conmigo. Escaneé la sala. ¿Cuántas mujeres aquí han sido irrespetadas, degradadas, silenciadas por hombres como él? Hombres que creen que la riqueza les otorga el privilegio de tratar a la gente como basura. El aplauso comenzó, vacilante al principio, luego ensordecedor. Las mujeres se pusieron de pie, luego los hombres siguieron. 2 guardias de seguridad se acercaron, pero no hacia mí. Hacia él. Señor, las autoridades quisieran interrogarlo sobre las acusaciones de soborno detalladas en estos correos. El imperio de ese hombre colapsó en tiempo real. Su abogado fue detenido intentando eliminar evidencia. 3 firmas terminaron contratos multimillonarios antes de la medianoche. Y el metraje del enfrentamiento se volvió viral con 15 millones de vistas en 24 horas. Mientras lo llevaban, me miró una última vez, no con rabia, sino con algo peor. La conciencia tardía de que se había arruinado a sí mismo el instante en que decidió que yo no merecía respeto. 3 meses después, mi apartamento en el Bronx tenía una adición inesperada, una estación de costura profesional donada por una firma que vio mi historia. Estaba examinando tela azul cielo cuando mi madre, ahora moviéndose un poco mejor después de fisioterapia intensiva financiada por contribuciones en línea, entró cojeando con la ayuda de un bastón. Cariño, hay gente en la tele hablando de ti otra vez. Sonreí sin mirar de mi trabajo. No hagas caso, mamá. Pero mi madre subió el volumen. El presentador estaba hablando animadamente, y en actualizaciones sobre el escándalo, el magnate fue sentenciado a 3 años de prisión por soborno y obstrucción de la justicia. Además, se ha creado un fondo de 50 millones de euros para reembolsar a víctimas de acoso en sus empresas. Finalmente miré la pantalla. No sentí alegría vengativa, solo una especie de serenidad que acompaña la conclusión de un capítulo. Ese hombre lo perdió todo. Su empresa fue liquidada en fragmentos para liquidar multas y demandas. Su familia en el Golfo Pérsico públicamente lo renunció. Los tabloides lo rastrearon mientras salía del tribunal con trajes progresivamente más baratos, sin la arrogancia que había caracterizado cada uno de sus pasos. Se había convertido en exactamente lo que siempre había temido, insignificante. Pero yo no construí mi triunfo sobre su caída. Levanté algo propio. Con el foco mediático vinieron oportunidades. La escuela Parsons de diseño me extendió una beca completa para terminar mi título. 3 marcas de moda me buscaron para asesoría. Y el vestido carmesí, ese vestido fue donado a una subasta benéfica que recaudó 1.200.000 euros para un fondo educativo para mujeres desfavorecidas. Yo no lo compré. Ya no lo necesitaba. Ya había diseñado 12 vestidos propios, cada uno narrando la historia de una mujer que había conocido durante esos 30 días que cambiaron mi vida. Yara lanzó una ONG ofreciendo ayuda legal a víctimas de acoso corporativo. Sara reanudó su trabajo en tecnología, ahora en una firma que la apreciaba. Nina comenzó un podcast sobre resistencia y resiliencia que subió al top 10 nacional. Y Leila desafió la negativa de su familia a permanecer callada y se convirtió en defensora de mujeres árabes que soportan abuso. En una tarde lluviosa, recibí una carta. No había dirección de remitente, solo un nombre garabateado. El suyo. No espero perdón. No lo merezco. Pero necesito que entiendas que tu valentía me obligó a mirarme al espejo por primera vez en décadas. Vi a un monstruo. Estoy cumpliendo mi castigo. Pero la pena más dura es reconocer que infligí daño irreparable a personas que no lo merecían. No me destruiste. Me desenmascaraste. Y eso fue más compasivo de lo que yo jamás fui con nadie. Leí la carta una vez,
La doblé cuidadosamente y la guardé en un cajón. No como un recuerdo, sino como un recordatorio. Algunos hombres comprenden demasiado tarde que la autoridad sin compasión es simplemente tiranía con ropa cara. El día de mi graduación en Parsons, subí a la plataforma para aceptar mi diploma entre aplausos resonantes. Mi madre lloraba en la primera fila. Rita, la entrenadora, agitaba orgullosamente. Yara y las otras mujeres estaban presentes, una familia pequeña forjada en llamas y tenacidad. Durante el discurso de graduación, fui invitada a hablar. Me acerqué al micrófono llevando un vestido carmesí. No ese, sino uno que había creado yo misma. Más simple, más genuino, más yo. Hace unos meses, alguien me dijo que nunca podría usar un vestido. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Lo que no se dio cuenta es que pasé años intentando conformarme a espacios que no fueron diseñados para mí. Posiciones que me menospreciaron. Vínculos que me silenciaron. Normas que me fracturaron. El aplauso explotó, pero levanté la mano. Así que no vine aquí a contar una historia de venganza. Vine a contar una historia de reconstrucción. Porque la mejor respuesta a alguien que te degrada no es destruirlo. Es construir algo tan auténtico, tan robusto, que su opinión se convierte en mero clamor distante. Más tarde, afuera del salón, una chica de 19 años se me acercó tímidamente. Perdón por interrumpir. Vi tu video cuando tenía 17 años. Mi padrastro me llamaba gorda. Dijo que nunca llegaría a nada. Pero verte cambió algo en mí. Ahora estoy aquí, la primera en mi familia en asistir a la universidad. Abracé a la chica, sintiendo lágrimas cálidas contra mi hombro. Fue en ese instante que comprendí completamente. El verdadero triunfo no fue entrar en un vestido o desenmascarar a un multimillonario. Fue convertirme en prueba viviente de que nadie puede dictar tu valor si te niegas a permitírselo. El sol se estaba poniendo sobre Nueva York cuando me dirigí a casa, diploma en mano, corazón ligero. Pasé por el gimnasio donde todo comenzó. Rita estaba cerrando y saludó a través del cristal. Pasé por el café donde encontré a Yara. Pasé por el hotel donde había sido degradada. Miré el edificio por un largo momento. Luego sonreí y continué caminando. Porque algunos lugares sirven para enseñarte quien ya no aspiras a ser. Y cuando absorbes la enseñanza, no necesitas regresar. 6 meses después, inauguré mi propio atelier en Brooklyn. Un espacio pequeño pero luminoso con ventanales que dejaban entrar la luz de la tarde. En la pared, enmarcada, colgaba una fotografía de aquel vestido carmesí. No como trofeo, sino como recordatorio de donde había comenzado todo. Debajo, una placa con una frase que me había convertido en mi mantra: la dignidad no se pide, se reclama. Mi primera colección se llamó 30 días. 12 vestidos, cada uno inspirado en una mujer que había conocido durante ese mes. El vestido de Yara era de seda negra con costuras plateadas que representaban las cicatrices que nos hacen más fuertes. El de Rita era rojo fuego, todo ángulos y poder. El de mi madre era azul suave como el cielo después de la tormenta. Y había uno más, el último de la colección. Un vestido gris, del mismo tono que mi uniforme de conserje. Pero transformado, elevado, convertido en algo hermoso. La noche del desfile, el pequeño espacio estaba repleto. Periodistas, diseñadores, y rostros que reconocí de aquella noche en el Metropolitan. Pero esta vez, no había risas crueles. Solo respeto. Cuando los modelos salieron, cada uno llevando una historia en forma de tela y costura, el silencio fue absoluto. Y cuando apareció el último vestido, el gris transformado, las luces se atenuaron y en la pantalla detrás apareció un video. Era el metraje de aquella noche. Mi humillación en bucle. Pero esta vez, con una diferencia. Sobre las imágenes, voces de mujeres narraban sus propias historias. La camarera que había sido acosada. La ejecutiva que había sido ignorada. La estudiante que había sido menospreciada. Cientos de voces, un coro de resiliencia. Y al final, una sola frase apareció en la pantalla: nunca subestimes a alguien que no tiene nada que perder. El aplauso fue ensordecedor. Me quedé detrás del escenario, observando, sintiendo algo que no había sentido en años. Paz. No porque hubiera ganado, sino porque había convertido mi dolor en propósito. Mi vergüenza en poder. Mi silencio en voz. Esa noche, mientras cerraba el atelier, encontré un sobre deslizado bajo la puerta. Dentro, una tarjeta simple. Gracias por enseñarme que el verdadero lujo no es lo que llevas puesto, sino cómo te levantas después de caer.
Estaba firmada por más de 50 mujeres que habían asistido al desfile. Mujeres que habían visto sus propias batallas reflejadas en mi colección. Mujeres que ahora sabían que no estaban solas. Guardé la tarjeta junto a la carta de disculpa de ese hombre. 2 recordatorios diferentes del mismo viaje. Uno de la oscuridad, otro de la luz. Y mientras apagaba las luces y cerraba la puerta, miré hacia atrás una última vez. El vestido gris colgaba en el maniquí, iluminado por la luz de la calle que entraba por la ventana. Ya no era un símbolo de sumisión. Era un monumento a la transformación. Caminé a casa esa noche bajo un cielo estrellado, sintiendo el peso del diploma en mi bolso, el eco de los aplausos todavía vibrando en mis oídos. Y por primera vez en 6 años, no me sentí invisible. Me sentí vista. No por cómo me veía, sino por quién me había convertido. Una superviviente. Una creadora. Una mujer que había tomado su momento más oscuro y lo había convertido en su mayor fortaleza. Y eso era algo que ningún vestido, ninguna humillación, ningún multimillonario podría quitarme jamás.